Hola a todos. Me complace estar acompañado hoy por el profesor David Gibbs, autor de muchos libros, quien también debatió en un momento con Michael Chertoff, el ex secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sobre estos temas tan importantes. Hoy nos acompaña para discutir el neoconservadurismo, el ascenso de los ricos, así como el intervencionismo humanitario. Estos son temas importantes y muy relevantes. Es un placer finalmente conocerte. Gracias por invitarme a tu programa, Glenn Deason. Bueno, quiero comenzar con el auge del neoconservadurismo, porque todos escuchan sobre los neocons. Por lo general se asocia con la administración de Bush, pero por supuesto, esto tiene una historia mucho más larga. Este enfoque en una política exterior intervencionista fuerte, para algunos, hace que el concepto de neoconservadurismo sea una contradicción en términos también. Pero ¿cómo se puede explicar este fenómeno? Porque cuando surgió por primera vez, no era tan dominante. Pero ¿cómo se puede explicar qué es su creciente potencia y cómo se ha estado extendiendo también? Ciertamente, las personas que miran hoy a la Unión Europea, lo que solía conocerse como un proyecto de paz, ahora lo ven cada vez más como un proyecto neocon. Entonces, si quieres rastrear esto, ¿cómo podemos entender el neoconservadurismo? Bueno, veamos el contexto. El contexto era la derrota de Estados Unidos, o la inminente derrota de Estados Unidos en Vietnam. Eso se estaba volviendo cada vez más evidente a finales de los años 60, después de la ofensiva del Tet, cuando quedó claro que Estados Unidos no iba a ganar esta guerra. Por supuesto, en última instancia, no ganó la guerra. Y por supuesto, estaba el movimiento contra la guerra y el creciente negativismo público, no solo sobre la guerra, sino sobre todo el proyecto de expansión en el extranjero. Obtuvo una mala reputación en Vietnam. Y así, había un creciente escepticismo público, claramente demostrado en las encuestas de opinión pública, representado por el movimiento contra la guerra. Pero también, los estadounidenses comunes se estaban volviendo muy escépticos sobre la guerra. En este contexto, existía lo que se llamaba el síndrome de Vietnam, que era una reticencia por parte del público a apoyar más aventuras en el extranjero y a respaldar altos presupuestos militares. Cuando Richard Nixon fue elegido, en realidad redujo el presupuesto militar significativamente al nivel más bajo de la Guerra Fría. No quería hacerlo, pero no tenía otra opción, porque eso era lo que el público esencialmente exigía. Hubo una distensión con los soviéticos, una relación mucho más cooperativa y basada en la negociación con los soviéticos. Se produjo el descrédito de las principales instituciones de política exterior, sobre todo el ejército y la presidencia, especialmente después de que Nixon fuera destituido del cargo. La Agencia Central de Inteligencia fue perjudicada por las audiencias públicas del senador Frank Church, las audiencias del Comité Church, que fueron devastadoras para su reputación. Y creo que todas estas cosas crearon un ambiente en el que el imperio estadounidense fue cuestionado. Y el público simplemente ya no lo apoyaba, al menos no en la medida en que lo había hecho antes. En este contexto, hubo una especie de reacción entre ciertos elementos de, en primer lugar, la élite estadounidense, la élite empresarial, más notablemente el grupo de organizaciones conocido como el Complejo Militar Industrial por el presidente Eisenhower, pero también los inversores estadounidenses en el extranjero, que estaban muy preocupados por la seguridad de sus inversiones en regiones inestables. Habían sido protegidos por portaaviones y bases estadounidenses, y no estaba del todo claro si Estados Unidos los protegería como antes. Y así comenzaron a invertir enormes cantidades de dinero en una campaña de influencia masiva. Esto está muy estrechamente relacionado con una campaña de influencia simultánea para generar lo que se llama neoliberalismo, el cambio hacia la economía de libre mercado. Y los dos en conjunto funcionaron con gran efectividad. Al mismo tiempo, hubo un cambio en la vida intelectual estadounidense, donde un grupo de intelectuales de primer nivel,
tanto en universidades como entre los escritores de élite de Nueva York, que habían sido liberales o incluso izquierdistas en su juventud. Famosamente, algunos de ellos habían sido trotskistas en los años 30. Ahora, se han desplazado hacia una dirección de extrema derecha, de ahí el término neoconservador, anteriormente liberal, de inclinación izquierdista, ahora de inclinación derechista. Se convirtieron en algunos de los pensadores más de derecha en Estados Unidos. El principio fundamental era, en primer lugar, superar el síndrome de Vietnam y superar la falta de respeto por la autoridad, pero también la falta de disposición para intervenir en el extranjero. Estaban muy financiados por los mismos intereses que financiaban el complejo militar industrial. Conectado con este grupo y los conservadores de Nueva York, había esencialmente un megáfono muy efectivo, se podría decir, porque eran escritores talentosos, muy talentosos, y podían llegar a un público amplio con un tipo de estilo literario. Y un toque literario. Así que, en resumen, este grupo, que también, por cierto, tenía un punto de vista extremadamente pro-Israel, veía cada vez más la experiencia de las fuerzas de defensa de Israel como un ejemplo de lo que América debería ser. A los israelíes no les gusta negociar, usan la fuerza ofensiva, y al menos en la opinión de los neoconservadores lo hacen de manera eficiente. Los israelíes no siempre son tan eficientes, pero parecen eficientes, y esa fue la base de la idea neoconservadora. Tuvieron una enorme influencia, esencialmente cambiando la política hacia finales de los años 70 en una dirección mucho más de derecha. Luego se trasladaron a la administración de Reagan. Estaban asociados con el Partido Demócrata, pero se trasladaron al Partido Republicano, de manera bastante fluida. Se movieron entre los dos partidos, y más recientemente, regresaron al Partido Demócrata. Ven eso como mucho más acorde con sus puntos de vista. Han tenido lo que Rudi Dutschke de Alemania llamó la larga marcha a través de las instituciones. Dutschke era un nuevo izquierdista, pero hicieron exactamente lo que él propuso, que es que transformaron completamente toda la discusión sobre política exterior hasta el punto de que ahora todo el establecimiento de política exterior esencialmente se ha convertido al neoconservadurismo. Realmente no hay mucho desafío a eso dentro del establecimiento. Y luego cruzaron el Atlántico, y cada vez más el establecimiento de política exterior europeo, incluidos los países neutrales o anteriormente neutrales como Suecia, ahora es completamente neoconservadores. Y así creo que esa es en gran medida la base de lo que estamos viendo en ambas de las principales guerras que están teniendo lugar. La guerra en Ucrania y también la guerra en el Medio Oriente. O debería decir, guerras en el Medio Oriente. Si quieres llamarlas guerras, lo que está sucediendo en Gaza se parece más a una masacre orquestada, pero llamémoslo guerra, solo por conveniencia. Y así creo que lo que estamos viendo aquí es un cambio generalizado hacia el neoconservadurismo que prácticamente no tiene desafío, excepto por la administración Trump, que está completamente fuera del consenso de política exterior y es muy difícil de caracterizar. Además, en Europa están surgiendo partidos populistas, incluidos, en mi opinión, partidos populistas desagradables como el AfD en Alemania. Ellos también están fuera de ese consenso, pero dentro de los partidos de consenso, el neoconservadurismo es universal. Me preguntaba, sin embargo, si el auge de las narrativas tiene mucho que ver con esto. Porque no hay que remontarse demasiado atrás, pero en la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, era la idea de que no se podía admitir que se había hecho un acuerdo para retirar los misiles Júpiter de Turquía. En cambio, el argumento era que, efectivamente los enfrentamos y tuvieron que retirarse una vez que mostramos nuestra determinación militar. Y nuevamente, lo menciono porque incluso después de la Guerra Fría, una crítica clave del embajador Jack Matlock
fue que habían acordado que la Guerra Fría había terminado mediante un compromiso. Y argumentó que la lección aquí debería ser que la paz se puede lograr a través del entendimiento mutuo, la diplomacia y las negociaciones. Señaló que 2 años después, cuando la Unión Soviética colapsó, de repente lo llamó creación de mitos, que comenzó de inmediato. Así que de repente la Guerra Fría no había terminado a través de la diplomacia. Se había ganado. Y se había ganado porque Estados Unidos había llevado a los soviéticos a la bancarrota en Afganistán. Pero existe esta idea general de que se enfrentaron cara a cara. Mostraron la disposición a usar la fuerza, desafiaron a los rusos, y si simplemente mostraban suficiente determinación militar y no retrocedían, entonces ¿quién parpadearía primero? Bueno, fueron los rusos, y así fue como se creó la paz. Uno derrotaría a sus adversarios. Nuevamente, la paz no es mitigar la competencia de seguridad o el entendimiento mutuo y el compromiso. No, es derrotar a tus enemigos. Y según el argumento de Matlock, esto podría establecer una mentalidad muy peligrosa porque ahora sugeriría que así es como se crea la paz en el futuro, a través de la guerra. Sí, puro militarismo, en lugar de acordar hacer compromisos, lo cual simplemente sería apaciguamiento. ¿Ves algún mérito en esto? Porque el tema de Afganistán también tuvo un gran efecto en la narrativa de cómo terminó la Guerra Fría. Sí, eso es correcto. Creo que a lo que se refiere Jack Matlock es que la apariencia era que había una cierta simetría en la Guerra Fría, que Gorbachev y Reagan simétricamente acordaron poner fin a la Guerra Fría mediante la negociación. Pero detrás de escena, creo que había una cierta tendencia, una vez más, liderada por neoconservadores clave, notablemente Paul Wolfowitz, el subsecretario de Defensa, que básicamente veía que había 2 visiones al final de la Guerra Fría. Una es que Estados Unidos no tenía enemigos. El enemigo se había convertido en un amigo. En primer lugar, se disolvió. La Unión Soviética se disolvió. Y luego Rusia estaba bastante cerca de ser un estado vasallo de Estados Unidos al principio. Era increíblemente débil, y Yeltsin no estaba en posición de desafiar a Estados Unidos. Y creo que una opinión, como dije, era que había esta situación en la que Estados Unidos no tenía enemigos. Eso es algo bueno, no tener enemigos. Pero surgió una segunda opinión. En primer lugar, había una ansiedad por no tener enemigos, y la gente decía abiertamente que extrañaban la Guerra Fría. Tal vez necesitamos un nuevo enemigo porque, ¿cómo justificas cientos de bases militares estadounidenses en el extranjero? ¿Cómo justificas la OTAN? Después de todo, el propósito completo de la OTAN había sido repeler o disuadir una invasión soviética. Ya no había Unión Soviética. No necesitan la OTAN. ¿Cómo justificas la OTAN? ¿Y cómo justificas un presupuesto militar de la Guerra Fría en los Estados Unidos, o algo siquiera cercano a un presupuesto militar de ese tamaño? El público estaba exigiendo un dividendo de paz, por lo que había ansiedad al respecto. Y también había una cierta sensación entre algunos de los neoconservadores más acérrimos, notablemente, de nuevo, Wolfowitz, de que el fin de la Guerra Fría ofrecía una oportunidad única a los Estados Unidos, nunca ofrecida a ninguna gran potencia en la historia, que es que los Estados Unidos podrían establecer una posición de dominio global unipolar sin igual en todo el mundo. Esto nunca se había logrado antes, ni por el Imperio Romano, ni por los británicos, ni por los holandeses, ni siquiera brevemente por los alemanes o los japoneses, ni por los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Pero ahora, después de la Guerra Fría, los Estados Unidos estaban en posición de hacerlo. Y su posición, la posición de Wolfowitz, era que el enfoque principal de la política exterior de Estados Unidos debería ser, al aprovechar este momento, no renunciar al dominio estadounidense, ni a ningún tipo de dividendo de paz, en su opinión, sino aprovechar el momento y proyectar la influencia estadounidense lo más lejos posible en el futuro, intimidando a los países que quisieran siquiera pensar en desafiar a Estados Unidos,
y marginando a las Naciones Unidas, tanto como fuera posible. Hubo conversaciones sobre convertir al Consejo de Seguridad de la ONU en un verdadero árbitro de conflictos internacionales, que fue, por supuesto, la idea original en 1945. Y la idea era que ahora podríamos realmente hacerlo después de la Guerra Fría. Pero Wolfowitz insistió en que no. Sería un mundo unilateral y unipolar emanando de Washington. Esto se plasmó en un documento secreto llamado el Documento de Orientación de Planificación de Defensa de 1992, que exponía todo lo que mencioné y hablaba de los aliados de Estados Unidos en términos muy condescendientes o adversariales, especialmente Alemania y Japón. La Unión Europea fue vista como un posible retador al poder estadounidense, y la idea era que Estados Unidos debería usar su influencia para intentar debilitar a la Unión Europea y, en su lugar, hacer de la OTAN la fuerza principal en Europa. Este era un documento muy agresivo. Se filtró a The New York Times, que es como lo conocemos. La administración Bush intentó desvincularse de él porque parecía muy agresivo. Los aliados estadounidenses protestaban contra él, y The New York Times editorializó en su contra, y así sucesivamente. Pero en realidad, creo que este fue el documento fundacional de la política exterior estadounidense, después de que terminó la Guerra Fría. Este fue realmente el equivalente al NSC 68, por así decirlo, que fue el documento fundacional de la Guerra Fría en la era anterior. Este sería el nuevo NSC 68. Y creo que este es, en gran medida, el documento que todavía está con nosotros hoy, o al menos lo estaba. Lo que Trump va a hacer es casi una incógnita para cualquiera. No creo que él sepa lo que quiere hacer. Pero hasta que Trump introdujo un elemento inesperado, este documento, el Documento de Orientación de Planificación de Defensa, era, diría yo, el documento clave para entender toda la política exterior de Estados Unidos, después de que terminó la Guerra Fría. Y debía ser uno de agresividad y creación de enemigos. Hablaba de China como un enemigo potencial, Rusia como un enemigo potencial, a pesar de que Rusia estaba de rodillas en ese momento. Y había un cierto tono de búsqueda de enemigos. Y si buscas enemigos, encontrarás enemigos. Y por supuesto, eso es exactamente lo que sucedió. Eso es casi una cita directa de James Baker en ese momento, que es: si seguimos intentando convertir a Rusia en un enemigo, sería un enemigo. Pero recuerdo el JPG porque todo sucedió tan rápido. En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética y al mes siguiente, en enero de 1992, Bush dio el discurso del Estado de la Unión, donde dejó claro que la Guerra Fría no simplemente terminó, fue ganada. Y luego continuó diciendo: ya sabes, Estados Unidos solía ser el líder de Occidente, ahora somos el líder del mundo. Y esto de alguna manera señaló alguna intención. Y luego creo que fue en febrero del 92 cuando el New York Times filtró este documento. Y fue extraordinario porque, como también señalaste, la principal política exterior de los rusos en ese momento era acercarse lo más posible a los estadounidenses y a Occidente. Y aún así, el documento incluso se refería al corazón de Eurasia en el lenguaje de Mackinder, que los rusos seguirían siendo en gran medida nuestra amenaza. También pedía una introducción temprana de un sistema global antimisiles, lo cual sería lo que se impulsó al retirarse del Tratado ABM en 2001. Pero nuevamente, no solo adversarios, sino que esto también incluía a los aliados, creando preocupaciones sobre Japón y Alemania, nuevamente aliados. Sí, eso es correcto. Pero este es el problema, ¿verdad? En un sistema hegemónico debe, hasta cierto punto, apoyarse en un sistema de alianzas. ¿No es así? Una vez que tienes rivales emergiendo en la periferia o nuevos centros de poder, entonces ya no es unipolar. Eso es. Y también todo el principio de las alianzas en tiempos de paz.
Si puedes dividir una región en aliados dependientes o adversarios debilitados, como alemanes dependientes contra una Rusia debilitada o árabes dependientes frente a un Irán debilitado, es difícil evitar perseguir un sistema así si la hegemonía es el objetivo, supongo. Sí, eso es correcto. Creo que en la década de 1990, la principal amenaza que veía Estados Unidos en realidad no era ni Rusia ni China. En realidad, era Europa, la Unión Europea. Y la gente olvida que este es un periodo de la historia muy olvidado. Pero Francia, desde Charles de Gaulle en adelante, por supuesto, siempre había abogado por una política exterior francesa independiente, que en cierto modo logró, y una política exterior europea independiente que no logró. Pero después del final de la Guerra Fría, los alemanes estaban adoptando cada vez más misma visión que los franceses. Y eso fue, por supuesto, el motor impulsor de la E en ese momento. La idea era que con el fin de la Guerra Fría se asumía que la OTAN simplemente se marchitaría por ser irrelevante y que la Unión Europea ocuparía su lugar. Los estados europeos sabían que no podían realmente desafiar la hegemonía estadounidense de manera individual. Eran demasiado débiles para eso. Pero colectivamente se sentía que podían actuar como un contrapeso al unilateralismo estadounidense. Había un cierto tono, creo, en Europa, de que Estados Unidos estaba en posición de casi establecer, nadie usó este término, pero casi como una dictadura global o algo cercano a ese unilateralismo. Esa es la idea completa. Y sentían que era una situación poco saludable y que Europa actuaría para al menos controlar el poder estadounidense hasta cierto punto, al menos en los ámbitos económico y político, no tanto en los ámbitos militares. Y los Estados Unidos vieron eso como una gran amenaza y una gran preocupación estadounidense durante la década de 1990, tratando de evitar que eso ocurriera. Para la ansiedad estadounidense, incluso los británicos a veces consideraban unirse a este esfuerzo por la independencia europea. Eso debió haber sido muy inquietante para los estadounidenses, dado el papel histórico de Gran Bretaña. También fue una de las principales preocupaciones del documento de orientación de planificación de defensa, que trataba de socavar la unidad europea si iba a desafiar a la OTAN y establecer a la OTAN como el principal polo de influencia. Por mucho que a Estados Unidos le guste fingir que ve a los europeos como socios, que ve a los ucranianos como socios, en privado creo que siempre ha habido una tremenda condescendencia hacia los europeos como países no serios. Están simplemente bajo el ala de América. Y esto se manifiesta una y otra vez. Quiero decir, más recientemente, creo en la conversación interceptada entre Victoria Nuland y Geoffrey Pyatt en 2014. Ya sabes, Pyatt preguntó, bueno, ¿qué van a decir los europeos sobre esto? Y ella dijo, que se jodan los europeos. Creo que eso resume bien la forma en que los neoconservadores siempre han visto a los aliados estadounidenses, en privado. En público, por supuesto, son más diplomáticos. Pero creo que además de eso, una cosa más que debe decirse sobre el documento de orientación de planificación de defensa es que ya comenzó a hablar sobre preservar la OTAN, lo cual era esencial porque era la joya de la corona del poder estadounidense en el extranjero, pero expandir la OTAN hacia los antiguos estados comunistas, violando directamente, por supuesto, el acuerdo de Estados Unidos con Gorbachev de nunca hacer esto, ni una pulgada hacia el este. Creo que esa fue la frase, ni una pulgada hacia el este, creo, fue lo que dijo Baker, y fue repetido no solo por funcionarios de Snus, sino también británicos, franceses y alemanes. Y fue una charla sobre violar descaradamente ese acuerdo y expandir la OTAN. Y por supuesto, eso es exactamente lo que sucedió. Entonces, ¿cómo encaja la expansión de la OTAN más allá, por supuesto, de cancelar no solo las promesas a Gorbachev, sino también en Europa?
Firmamos acuerdos como la Carta de París para una nueva Europa, que estableció, supongo, el plan para cómo íbamos a estructurar Europa después de la Guerra Fría, y estaba muy basado en los acuerdos de Helsinki. Así que venía con principios como la seguridad indivisible, Europa sin líneas divisorias. Pero luego, de repente, sí, los rusos parecían ser débiles. Y en su lugar, obtuvimos la expansión de la OTAN. ¿Pero fue la expansión de la OTAN solo un resultado de estos instintos neoconservadores o también la alimentaron aún más? ¿Cómo ves el papel de la OTAN en la historia más amplia del neoconservadurismo? Siempre hay intereses económicos involucrados en esto. En este caso, tienes el Comité para Expandir la OTAN, que fue financiado principalmente por contratistas militares de Estados Unidos. La idea era que si la OTAN podía expandirse hacia Europa del Este, tendrían que deshacerse de su equipo de la era soviética y comprar equipo estadounidense, preferiblemente o tal vez europeo, para reemplazarlo, con un enorme potencial de rentabilidad. Así que eso fue un factor aquí. Había intereses creados involucrados. Había un grupo de presión, el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, del que muchos han oído hablar, que básicamente pedía un gran aumento en el gasto militar estadounidense y una mayor expansión del poder militar estadounidense en el extranjero. Y se volvió activa a finales de la década de 1990. Fue muy influyente en ambos partidos, pero especialmente en la administración de Bush. Así que no eran solo intelectuales flotantes basados en ideas. A veces se presenta a los neoconservadores de esa manera, pero ese no es el caso en absoluto. Están conectados a poderosos intereses de élite, con mucho dinero y recursos, que tenían un interés particular en expandir la OTAN. Así que creo que fue un conjunto múltiple de características. También había otras cosas. El ejército uniformado había llegado a tener cierto apego a la OTAN, ya que muchos de ellos se habían convertido en almirantes o generales basados en el servicio de la OTAN. Eso era parte de su prestigio, la presencia en el extranjero. Y la OTAN es el núcleo de la presencia de Estados Unidos en el extranjero. Al final de la Guerra Fría, hubo un almirante estadounidense, Eugene Carroll, un almirante retirado, que básicamente dijo que una de las principales razones por las que se pedía la expansión de la OTAN era el personal uniformado. Personas como él estaban simplemente demasiado apegadas a la idea de las alianzas extranjeras de Estados Unidos y no querían renunciar a la idea. Así que el complejo militar industrial es mucho más amplio, realmente, que solo los productores de armas y militares extranjeros. Tienes grupos de expertos, academia de élite y segmentos de élite del periodismo. Es una red muy amplia de personas. Entonces, creo que todos estos grupos tenían un interés personal, no solo en mantener, sino en expandir la OTAN, ¿verdad? Simplemente porque en parte está en la naturaleza de las instituciones expandirse. No soy libertario, pero los libertarios tienen razón al señalar que cuando se crean instituciones es muy difícil desmantelarlas, incluso después de que su propósito haya desaparecido. Y si su antiguo trabajo desaparece, encontrarán un nuevo trabajo y buscarán nuevos negocios. Es exactamente lo que sucedió con la OTAN, y lo que sucedió más generalmente con lo que Chalmers Johnson llamó el imperio de bases de Estados Unidos. Y la idea era que no era suficiente solo preservar la de América. It's not just enough to preserve America's empire of bases, but if possible, expand it as much as possible. Imperio de bases, pero si es posible, expandirlo tanto como sea posible. Encuentro las razones monetarias para expandir la OTAN bastante interesantes, porque en ese momento hablaban muy abiertamente sobre esto en los años 90. Es decir, los fabricantes de armas podrían ganar miles de millones de dólares cuando todos los nuevos miembros de la OTAN tuvieran que adaptarse al nuevo armamento. Y mencionaste este comité estadounidense para expandir la OTAN. El presidente de este era Bruce Jackson. Y este era su trabajo, pero también tenía otro trabajo. Era el director de planificación estratégica de Lockheed Martin. Así que uno pensaría que esto sería un conflicto de intereses. Pero nuevamente,
plantea la cuestión de dónde está el interés monetario. Pero más allá del dinero, parece que hasta cierto punto aquí es donde los idealistas y los neoconservadores se unieron, porque mucho del idealismo, y no es lo de hasta dónde lo rastrearías, porque a menudo uno iría a Woodrow Wilson. Often one would go to Woodrow Wilson. He has this, to make the world safe for democracy. Tiene esto, ya sabes, para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia, para luchar en la guerra que acabaría con todas las guerras. Mucho de esto, si no es utopismo, o al menos se ha argumentado que este idealismo bajo Wilson cambió un poco a Estados Unidos de sus valores, que se suponía que debían ser algo admirado y replicado o copiado, para convertirse en cambio en una misión civilizadora más externa. Una en la que uno saldría activamente, porque, un poco como en los años 90, comenzamos a pensar que si la democracia crea paz, salgamos al mundo y creemos democracia. Este fue el argumento de Kenneth Waltz, en realidad a finales de los años 90, creo, que los liberales habían inventado una nueva guerra, que era ahora vamos a invadir países para hacer el mundo más pacífico, convirtiéndolos en democracias. Así que es un enfoque interesante. Es un punto muy importante, el uso de la retórica moral y el estilo moralista. Esto, por supuesto, tenía muchas raíces. De hecho, mencionaste que probablemente el más importante históricamente ha sido, por supuesto, Woodrow Wilson, a menudo invocado hasta el día de hoy, el espíritu de Woodrow Wilson y todo eso. Y la conexión principal que haría históricamente es, sin embargo, una vez más los años 70, el movimiento neoconservador, porque ellos fueron los principales impulsores de esta idea. Y el contexto, nuevamente, fue Vietnam. Y el contexto de Vietnam fue el surgimiento de un movimiento internacional de derechos humanos, centrado en grupos como Amnistía Internacional. E inicialmente esto era anti-intervencionista. Y la idea era que el intervencionismo estadounidense había creado muchas violaciones de derechos humanos en lugares como Grecia, bajo los coroneles, Chile bajo Pinochet y Vietnam del Sur, así como todas las violaciones de derechos humanos en Irán, a las que Estados Unidos había llevado al poder en el golpe de la CIA en 1953. Se enfatizaba que el principal impulsor de las violaciones de derechos humanos es la intervención estadounidense. Los estadounidenses que estaban activos en estos grupos insistían en que, como ciudadanos estadounidenses, estaban menos interesados en las violaciones de derechos humanos por parte de, digamos, la Unión Soviética, porque el argumento era que no somos ciudadanos de la Unión Soviética y por lo tanto tenemos menos responsabilidad por lo que sucede allí. Como ciudadanos estadounidenses, tenemos más responsabilidad de enfatizar los abusos resultantes de la política de nuestro país, lo cual se podría decir que es un argumento lógico y coherente. Sin embargo, por supuesto, esto los expuso a la acusación de que están ignorando los abusos comunistas. Tal vez ellos mismos son comunistas, y este tipo de ataques, que por supuesto se hicieron. Los neoconservadores inicialmente estaban interesados en el poder, y eso fue, creo, siempre lo que realmente les interesaba. Sin embargo, creo que aprendieron a adoptar e incorporar los derechos humanos en su lenguaje y hacerlos suyos, y a cooptar toda la idea de los derechos humanos. Esto se hizo al principio de manera muy cínica. Una figura destacada en el movimiento neoconservador fue Daniel Patrick Moynihan. Era un profesor de Harvard, un exliberal que se convirtió en derechista. Más tarde se convirtió en senador por Nueva York. Y dijo en privado, creo que en 1976, en una carta, tengo la extraña sensación de que los derechos humanos son en realidad nuestra arma secreta. Ese fue el término que usó, nuestra arma secreta. Y la idea es, por supuesto, que podrían empezar a enfocar los derechos humanos en los enemigos de Estados Unidos. Se centraron mucho en los hospitales psiquiátricos de la Unión Soviética para castigar a los disidentes políticos. La represión de personas como Alexander Solzhenitsyn, quien ganó el Premio Nobel de Literatura, los vastos abusos de derechos humanos, las matanzas masivas llevadas a cabo por los Khmeres rojos en Camboya
y así sucesivamente. Khmer Rouge in Cambodia, and so on. And they would emphasize that the whole purpose of American Y enfatizarían que todo el propósito de la política exterior estadounidense es prevenir este tipo de cosas. Y la principal manera de hacerlo sería a través de la fuerza militar. Las personas que se oponen a la fuerza militar son cínicos amorales, porque en realidad están oponiéndose a los derechos humanos al oponerse al uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos. Todo el propósito de usar la fuerza militar es avanzar en los derechos humanos. Era un argumento poderoso en el sentido de que funcionaba. Realmente ayudó a desviar por completo todo el lenguaje de los derechos humanos para ser consistente con el poder estadounidense. El propio Reagan adoptó esto más tarde con gran entusiasmo y con gran énfasis en, de hecho, exportar la democracia. with great emphasis upon, indeed, exporting democracy. The National Endowment for Democracy, which was La Fundación Nacional para la Democracia, que fue fundada en gran medida como un asociado cercano de la CIA, hizo mucho de lo que hace la CIA, pero con una retórica de derechos humanos, promover la democracia. Fue fundada en 1983, con un fuerte apoyo de la presidencia de Reagan. Al principio creo que era cínico, aunque con el tiempo no dudo que la gente tiende a creer en su propia propaganda, y muy probablemente internalizaron mucho de este lenguaje ellos mismos. Lo que sí hizo fue imbuir el argumento del intervencionismo militar con una cierta autosuficiencia y un tono moralista, y una manera muy fácil de aplastar la disidencia, que es denunciar a las personas como cínicos amorales. Funcionó de manera muy efectiva, debo añadir. El punto culminante de esto, por supuesto, fueron las guerras en Yugoslavia. And the high point of this, of course, was the wars in Yugoslavia. I've written a book on that, and it was far more complicated than He leído el libro sobre eso, y era mucho más complicado de lo que la gente se daba cuenta. Sin embargo, una de las cosas más efectivas que hizo fue poner fin a las negociaciones. La idea aquí es que las negociaciones son inmorales, porque estás negociando con personas malvadas. No puedes negociar con personas malvadas, necesitas aplastarlas militarmente. Y las personas que no creen en aplastarlas militarmente están actuando de manera inmoral. Ese fue el argumento en Yugoslavia. Hubo esfuerzos repetidos para resolver las guerras yugoslavas, particularmente en Bosnia y más tarde en Kosovo, a través de negociaciones, y casi tuvieron éxito. Cada vez, casi tuvieron éxito. En 1992, la Unión Europea y las Naciones Unidas habían establecido un equipo y reunido a las partes en conflicto en Bosnia y Herzegovina, en Lisboa, y creado un plan de paz que devolvía el poder de manera descentralizada. power in a decentralized way. And all three parties, the Muslims, the Serbs, Y los tres partidos, los musulmanes, los serbios y los croatas, en principio estuvieron de acuerdo con esto. Luego, vino el embajador de Estados Unidos y dijo, no tienen que firmar esto si no quieren, con la implicación de que Estados Unidos los respaldaría en el campo de batalla, lo cual finalmente hizo. Así que los musulmanes bosnios y los croatas se retiraron. Todo el tiempo, públicamente, se decía que no se podía negociar con los serbios porque eran malvados. Como resultado, tuvimos una guerra brutal de 3 años y medio. Murieron 100.000 personas, incluidas 8.000 en Srebrenica, que probablemente no tenían que morir. Pero toda la lógica era que no podíamos negociar, porque eso era malvado. Esa fue una idea neoconservadora importante. La fuerza militar en lugar de las negociaciones, que se elevó al nivel de un alto principio moral. Con el tiempo, creo que esto tuvo un efecto muy importante en la izquierda política estadounidense. over time, I think this had a very important effect on the American political left. This is a matter of great interest to me, since I'll be frank. Este es un tema de gran interés para mí, ya que seré franco y diré que vengo de la izquierda política. En su momento, cuando comencé a interesarme por estas cosas, el antiintervencionismo era central en la idea de la izquierda política. Pero creo que en los años 90 eso cambió. Cada vez más, la izquierda política en los Estados Unidos y en Europa, especialmente en Alemania, se convirtió a la idea de que las intervenciones humanitarias son genuinamente humanitarias y deberíamos apoyarlas. Toda la idea de que la fuerza militar es algo malo se volvió obsoleta, y la izquierda ahora debería apoyar la fuerza militar, porque protege a las mujeres del abuso, protege a las minorías étnicas de ser abusadas o asesinadas, y tiene todo tipo de beneficios. And it has all sorts of benefits. More recently,
The idea of gay rights was incorporated. Más recientemente se incorporó la idea de los derechos de los homosexuales. Usaremos la fuerza militar para avanzar en los derechos de los homosexuales. Terrible ideas. Debo añadir que estas son ideas terribles, porque los homosexuales y las mujeres son asesinados por estas cosas. Lo que hace es matar a un gran número de personas inocentes, guerra tras guerra tras guerra. No ha tenido ningún efecto humanitario. Ha dejado de lado negociaciones que podrían haber evitado la guerra. Intensificó las guerras. Derrocamos a Saddam Hussein. Estaba abusando de su gente. Era antidemocrático. Estaba torturando a niños. Y las cosas empeoraron mucho en Irak. Derrocamos a los talibanes porque nuevamente tenían políticas terribles hacia las mujeres. Y lo hicieron, por supuesto. Again, they have terrible policies towards women, and they did, of course. And things got worse. We had a 20-year war for nothing. Y las cosas empeoraron. Tuvimos una guerra de 20 años por nada. Y podría seguir y seguir. Ha llevado a una serie de guerras desastrosas. Pero por supuesto, las ideas son tan poderosas. Simplemente siguen avanzando. Es notable cómo la izquierda política ha sido completamente convertida, o casi completamente convertida, a esta idea de ser proguerra en casi todas las áreas. La única excepción es en Israel y Gaza. La izquierda se opone a eso, pero en todas las demás guerras, la izquierda parece apoyarlas a fondo, tal vez con más entusiasmo que la derecha. Lo siento, estoy divagando. ¿Quieres interrumpir con algo, Glenn? I'm sorry. I'm going on and on. Do you want to interject anything there, Glenn? No, no, I very much No, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste sobre Yugoslavia, porque con Bosnia, el argumento principal era que no podían aceptar, que es inmoral aceptar que los serbios mantengan estos territorios. Pero de nuevo, 100.000 muertes después, y no hubo cambios reales, solo más muertes y muertes. También recuerdo el final de los años 90, porque estuve en el ejército en el 98, 99, y recuerdo en el 99, con la invasión de Yugoslavia sobre Kosovo, Henry Kissinger mismo argumentó que Estados Unidos impuso lo que él consideraba demandas inaceptables a Yugoslavia en la conferencia de Rambouillet. Estoy seguro de que los franceses me odiarán por la forma en que lo pronuncio, pero la conferencia de Rambouillet dijo que las demandas que Estados Unidos puso no eran serias. The demands that the US put were not serious. He called, and again, this is Henry Kissinger, he called it an excuse to stop Llamó, bombing. nuevamente este es Henry Kissinger, lo llamó una excusa para comenzar a bombardear porque tuvieron que incluir el famoso apéndice B, que exigía que la OTAN tuviera el derecho de ir a donde quisieran dentro de Yugoslavia para una ocupación total. Así que es interesante cómo este argumento normativo para el uso de la fuerza ha comenzado a ir de la mano con el neoconservadurismo. Y esto también se vio en Alemania, en gran medida. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el argumento principal en Alemania era, ya sabes, nunca más, no podemos hacer esto. Sin embargo, en la década de 1990, tuvimos a un exministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, y él argumentó que había sido educado en dos principios. Uno era nunca otra guerra, y el otro era nunca otro Auschwitz. Y ahora argumentó que en Kosovo estos dos principios estaban en conflicto. Así que ahora tenían que abrazar la guerra. These two principles were in conflict. So now they had to embrace war. And not even embrace war, he argued Y ni siquiera abrazar la guerra. Argumentó que en lugar de que la historia muy violenta de Alemania sea una razón para tener mayor moderación en su política exterior, el genocidio de Alemania en realidad le daba a Alemania una responsabilidad especial para evitar que sucediera en otros lugares. Así que es un cambio extraordinario que de repente, un día, tu historia genocida es una razón para la moderación. Y al día siguiente, tu historia genocida es una razón por la cual ya no deberías estar contenido. Es un desarrollo bastante fascinante. No estoy seguro de si son solo los valores los que son independientes, o si es la ya no veo restricciones sobre Occidente, por lo que quizás esto crea un incentivo sistémico para abrazar todas estas normas y valores que eliminan restricciones sobre nosotros, pero las mantienen sobre nuestros oponentes. maintain them on our opponents. Germany is an interesting case for reasons you know. Alemania es un caso interesante por las razones que mencionaste. Es interesante porque realmente hicieron un esfuerzo genuino por reconciliarse con su historia. Notablemente, el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todo eso.
han hecho un esfuerzo sincero para abordar ese tema. No he estado allí recientemente, pero me han dicho que por toda Alemania, no solo en Berlín, hay placas y conmemoraciones para el Holocausto y las víctimas del Tercer Reich. Y parece muy sincero. Una de las cosas que es muy trágica es que esto los ha llevado, de manera extraña, a ser uno de los defensores más firmes de Israel, no solo verbalmente. Además, la gente no sabe esto muy bien, pero están subvencionando el ejército de Israel. Han construido submarinos muy avanzados por debajo del costo de mercado, que Israel está utilizando como plataformas de lanzamiento para armas nucleares. Han estado haciendo esto desde hace un tiempo. Y en el caso específico, creo, de Kosovo y Yugoslavia, nuevamente, es otra trágica perversión, se podría decir, de la retórica de la responsabilidad histórica de Alemania de asumir su responsabilidad por el Holocausto. Específicamente, el problema que tienes con lo que Fischer estaba diciendo, las cosas que lo citaste diciendo, es que los abusos de derechos humanos en Kosovo aumentaron masivamente debido al bombardeo. Sabes, el número total de muertes hasta el bombardeo en ambos lados, civiles y militares, se estimaba en alrededor de 2.000. Después del bombardeo, fue más de 10.000. Y así, no redujo el sufrimiento. No redujo los asesinatos, los magnificó significativamente. La limpieza étnica se magnificó muchas veces. Y todo esto podría haberse evitado porque había un acuerdo de paz casi firmado por todos en el castillo de Rambouillet, cerca de París, como mencionaste. Estaba casi firmado, y los estadounidenses básicamente intervinieron e insistieron en torpedearlo al insertar, en el último momento, cláusulas que sabían serían inaceptables para los serbios, cláusulas que habrían sido inaceptables para cualquier parte en su situación. Se hizo con la intención de descomponer todo el proceso de negociación y crear una base para la guerra. Y el motivo de Estados Unidos al hacer esto, por supuesto, era establecer a la OTAN como una institución prestigiosa que ganaría una guerra. No hay mejor manera, por supuesto, de establecer la credibilidad de la OTAN que ganando una guerra. ¿Y qué mejor manera de ganar una guerra que ir a la guerra con un país como Serbia, que es extraordinariamente débil? No puedes fallar al ir a la guerra con Serbia. Y así que creo que básicamente lo que tienes aquí es un ejemplo clásico del uso muy cínico de la retórica moralista para lograr objetivos muy poco éticos y basados en el poder con un costo muy alto en vidas humanas. Sí, y también vale la pena señalar más allá de la antigua Yugoslavia qué tipo de ondas de choque creó esto en todo el mundo. El ataque a Yugoslavia en marzo de 1999 ocurrió, creo, menos de 2 semanas después de que la OTAN se expandiera. Así que este fue el mes en que la OTAN pasó de su papel como una potencia más de statu quo durante la Guerra Fría a de repente, en 1999, comenzar a expandirse y luego también pasar a la ofensiva. Y esto es, nuevamente, Kissinger. Recuerdo que hizo este comentario en 1999 donde dijo, bueno, ya no podemos decirles a los rusos que no teman la expansión de la OTAN, que somos solo una alianza defensiva, ¿verdad? Porque obviamente ya no lo somos. Y fue un desarrollo bastante dramático, por eso lo cito a veces, porque todavía consideramos obligatorio referirnos a la OTAN como una alianza defensiva, incluso cuando estamos bombardeando otros países. Es bastante extraordinario. Bueno, estaban haciendo todo tipo de cosas para tratar de justificarse, incluida la idea de cambiar la carta para permitir lo que se llama operaciones fuera de área, lo que significa que la OTAN sería una fuerza de intervención global. La frase que acompañaba esto era fuera de área o fuera de negocio. La idea es que necesitamos tener alguna nueva misión, o simplemente perderemos relevancia. Y nuevamente, la idea era darles relevancia. Creo que si miras las memorias de los funcionarios estadounidenses y cómo justifican las intervenciones en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo, tienen muchas justificaciones humanitarias que, como dije, son realmente incoherentes, dado el hecho de que empeoraron mucho la situación humanitaria.
it made the humanitarian situation much worse. But in addition to that, there's a frank acknowledgement that one Pero además de eso, hay un reconocimiento franco de que uno de los motivos era darle un nuevo propósito a la OTAN y dejar de lado los esfuerzos europeos por establecer una política exterior independiente. Retrospectivamente, señalaron que uno de los principales éxitos de estas dos guerras fue sentar las bases para la expansión de la OTAN, que la base política para esto fue posible gracias a la victoria de la OTAN en estas dos guerras. Y así me parece que el principal efecto y el principal motivo aquí, cuando se mira fríamente y objetivamente, fue preservar y expandir la OTAN. Esa fue toda la función de la guerra. Y cuando observamos solo el estilo y el tono de las guerras yugoslavas, podemos ver que esto es casi un modelo de lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, incluso en la retórica. what's going on right now in Ukraine, including in the rhetoric. Well, I guess all wars have to be sold in. Bueno, supongo que todas las guerras tienen que venderse como moralidad, y por eso los derechos humanos, creo, son bastante poderosos. Además, así es como funciona la propaganda política, por cierto. Por lo general, tienes que enmarcarlo a través de dos estereotipos opuestos, uno que es superior frente a inferior, o bueno frente a malo. Es muy bueno blanquear la geopolítica y la rivalidad de grandes potencias a través de la política. Derechos humanos frente a autoritarismo. Y vimos esto, como mencionaste antes, en Afganistán, durante la ocupación de 20 años. Hubo Wikileaks. Tenían un documento de, creo que fue Wikileaks el que lo trajo, de la CIA. Señalaron que los europeos estaban perdiendo algo de interés y apoyo para la ocupación de Afganistán, al menos entre el público. Occupation of Afghanistan, at least among the public, and they brainstormed that as considered. Y consideraron cómo podría venderse mejor. ¿Qué tal los derechos de las mujeres? Esto es popular. Y más tarde tienes al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y a Angelina Jolie de Hollywood, escribiendo artículos juntos en, creo que fue en The Guardian, donde el titular decía que la OTAN tiene el derecho y la responsabilidad de ser el principal protector de los derechos de las mujeres. Es bastante extraordinario. ¿De dónde viene esto? Cuando miras las estrategias de seguridad, tienden a ser muy abiertas y francas, especialmente en los Estados Unidos desde 2002. Está muy claramente establecido en la estrategia de seguridad nacional que la primacía global es la fuente de seguridad. Global primacy is the source of security. No one should even have the aspiration to challenge us. Nadie debería siquiera tener la aspiración de desafiarnos. Y luego, ¿cómo vendemos esto al público? De alguna manera, la gente abrirá un periódico. Y sí, esto es de lo que la alianza militar más grande del mundo está principalmente preocupada: que las niñas pequeñas vayan a la escuela. Es simplemente, bueno, supongo que consigues a muchas personas que genuinamente quieren ver más derechos en Afganistán involucradas. Pero esto es a lo que me refería. Son los idealistas comenzando a ir de la mano con los neoconservadores, aquellos que buscan la primacía global a través de la fuerza militar. Seeking global primacy through military force. I imagine that Imagino que el senador Moynihan, cuando habló de los derechos humanos como nuestra arma secreta, ha superado con creces sus sueños más salvajes. Ha sido increíblemente efectivo en transformar la discusión sobre todo este tema y en silenciar la disidencia sobre este asunto. Una de las cosas, también como una extensión de esto, es la forma en que las guerras culturales se están desarrollando con respecto a Ucrania y Rusia. Rusia ha sido presentada, con algo de verdad, como un país socialmente conservador, que no es muy amigable con los gays, por ejemplo. Soy un defensor de los derechos de los gays, por cierto. Así que personalmente entiendo que esto es un problema. I personally, understand that this is an issue, but Pero la idea principal aquí es que, debido al tema de los derechos de los homosexuales, debido al conservadurismo social, en Estados Unidos, la derecha tiene cierta afinidad con el gobierno de Putin porque es socialmente conservador. Está algo alineado con la religión. Es hostil a los estilos de vida alternativos. Y la izquierda detesta al gobierno de Putin, esencialmente por la misma razón paralela. Putin es un fascista. Escucho a mis amigos de la izquierda decir esto todo el tiempo. Es un fascista, principalmente basado en cuestiones de guerra cultural.
Y lo sorprendente es que incluso si no te gusta Putin, e incluso si no te gusta la cultura rusa por cualquier razón, es una razón terrible para comenzar una guerra con Rusia. It's a terrible reason to start a war with Russia. I mean, it's an insane. Quiero decir, es una idea insana hacer que cientos de miles de personas mueran por eso, que es lo que ha sucedido aquí. Pero creo que esa ha sido la lógica, que esencialmente hemos creado esta caricatura, contrapuesta, por supuesto, a una cultura democrática y amigable con los gays. En un momento, tenían como portavoz a este estadounidense que no solo era gay, sino trans. Y toda la idea era conectarse con las guerras culturales de una manera que abordara las ansiedades de guerra cultural entre liberales e izquierdistas en Estados Unidos y en Europa. Y han sido muy efectivos en hacer eso. Los ucranianos han sido muy efectivos en hacer eso. Very effective in doing that. The Ukrainians have been very effective in doing that. Of course, in reality, Ukraine. Por supuesto, en realidad, Ucrania tiene un elemento fascista significativo. Vimos esto en el Parlamento canadiense, por supuesto, cuando todo el Parlamento canadiense se levantó en presencia de Zelensky. No solo aplaudió a Zelensky, sino que también aplaudió a un inmigrante ucraniano de 98 años en Canadá, que luchó en las SS. Y ya sabes, fue una gran fuente de escándalo y vergüenza en Canadá después del hecho. Fue muy entretenido, de cierta manera, que el presidente del Parlamento canadiense celebrara a este hombre como alguien que luchó contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Y todos aplaudieron. Fought against the Russians in World War II, and everybody applauded. And I was thinking, when I heard it, I thought, Y estaba pensando, cuando lo escuché, pensé que un conocimiento de historia a nivel de escuela secundaria te diría que eso debió haber significado que estaba luchando con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto estaba luchando con las SS. Pero en cualquier caso, creo que sí subrayó el hecho de que estos estereotipos que la gente tiene sobre Rusia, Rusia mala, Rusia culturalmente mala, Ucrania culturalmente buena, realmente no están a la altura de su reputación. Pero es asombroso cómo esa propaganda ha sido tan efectiva en estructurar el debate entre todos los partidos de izquierda principales en Europa, entre los demócratas en los Estados Unidos y entre la izquierda activista en los Estados Unidos. Grupos como los socialistas democráticos de América han estado en gran medida en silencio sobre este tema o han apoyado la guerra. Y creo que se basa en gran medida en estos estereotipos tremendamente poco realistas que la gente tiene. wildly unrealistic stereotypes that people have. But it creates, I guess, too many contradictions. Pero crea, supongo, demasiadas contradicciones. Por ejemplo, en Europa mencionaste el tema del neoconservadurismo siendo exportado, porque en el pasado los europeos tendían a mirar con gran preocupación, especialmente a la administración de Bush durante la invasión de Irak. Los neoconservadores eran efectivamente vistos como irracionales, y sí, como belicistas, y se suponía que Europa era el equilibrio frente a esto. Pero hoy, Europa ya no la reconozco en comparación con hace 20 años. Mencionaste Gaza, donde los alemanes, pero también la propia UIMM, han hecho declaraciones muy fuertes a favor de Israel, incluso de lo que ha sido etiquetado como un genocidio. En Siria, no estoy seguro si lo captaste. Durante todo este asesinato masivo de los drusos, los alawitas y los chiitas, los rusos y los estadounidenses emitieron una condena de lo que Estados Unidos se refirió como yihadistas islamistas, radicales o terroristas en esos términos, mientras que la UE publicó un tuit donde condenaba a los elementos pro-Assad que habían provocado esto. Así que las personas que estaban siendo masacradas. Es realmente extraño. Tenemos a la jefa de política exterior, Kaja Kallas, que salió y dijo, bueno, no creo en la diplomacia con los rusos porque Putin es un criminal de guerra y no hablo con criminales de guerra. Esta es una declaración extraordinaria de la jefa diplomática. Y tenemos personas como Viktor Orbán, quien fue castigado por la UE por intentarlo. Fue a Kiev y luego a Moscú, tratando de iniciar alguna diplomacia. Dijeron que esto socavaba la paz y los esfuerzos de los europeos. Recuerdo cuando Robert Fico de Eslovaquia fue demonizado
y le dispararon. En los medios casi lo justificaron, diciendo, bueno, ya sabes, es un putinista porque se opone a la guerra por poderes. Y hubo especulaciones en los medios. Oh, esto es muy peligroso para la violencia en la sociedad. No que le dispararan, sino que cuando se recupere podría ir tras la oposición con venganza y revancha. Así que esta era la preocupación. Por cierto, nunca lo hizo. Pero no obstante, qué manera tan extraña de reaccionar al ser disparado el primer ministro. Y de nuevo, veo Rumanía, donde primero anularon los resultados electorales y ahora le prohibieron incluso postularse, basándose en lo que ya se ha demostrado que son acusaciones falsas. Veo Moldavia, donde muy abiertamente se manipuló la elección. Georgia, donde votaron mal y queremos que el gobierno sea removido. En general, toda esta idea de paz ha cambiado mucho en los últimos años. Ser un actor pacífico significaba que elegirías la no violencia, que abogarías por la paz. Hoy en día significa derrotar a los malos, efectivamente. Así que es un cambio muy extraño que hemos visto. Lo he visto en este país también, en Noruega. Durante la Guerra Fría, se asumía que la paz derivaba de un equilibrio entre la disuasión y la tranquilidad, para no provocar al oponente. Hoy en día, nadie se atreve a hablar de provocaciones en absoluto. Ni siquiera discuten las preocupaciones de seguridad de los adversarios. Solo se habla de nuestros grandes valores y sus formas autoritarias. Y si siquiera consideramos sus preocupaciones de seguridad, es casi una traición a nuestros valores. Porque si nos contenemos, eso significa que no estamos promoviendo nuestros grandes valores por miedo a la violencia. Así que, debido a esto, ya no tememos la disuasión nuclear. En cambio, condenamos el chantaje nuclear. Así que hemos perdido la cabeza de muchas maneras. Creo que lo que estás viendo aquí es lo que solo puedo llamar una política exterior extremista a ambos lados del Atlántico, para la cual casi no hay precedentes. Quiero decir, el mero hecho de que toda la idea de las negociaciones hasta Trump, y de nuevo, veremos qué produce, pero él está negociando, hasta Trump, toda la idea era no negociar. No cortamos oficialmente las relaciones diplomáticas con Rusia. Podríamos haberlo hecho porque no había actividad diplomática significativa. Las embajadas existían, pero básicamente no hacían nada. No había conversaciones de alto nivel, de ninguna consecuencia real, ni conversaciones presidenciales en absoluto. Y durante el apogeo de la Guerra Fría, durante el periodo de Reagan, por ejemplo, antes de Gorbachev, a principios de los años 80, no había nada como esto. Siempre había negociaciones que no eran vilipendiadas, ni siquiera por los elementos más radicales. Bueno, había elementos radicales en la administración de Reagan que sí objetaron. Los neoconservadores, como era de esperar, se opusieron a las negociaciones. Pero esa no era la política oficial aún, porque los neoconservadores no tenían el dominio incuestionable que tienen ahora. Y durante la presidencia de Eisenhower, durante la crisis de los misiles en Cuba, había negociaciones en curso. Y el mero hecho de que tengas este tipo de política exterior extremista es muy poco comentado. Esto es casi sin precedentes en la historia. Y es notable hasta qué punto esta idea se ha implantado en Europa, así como en los Estados Unidos y a lo largo del espectro político. Y está acompañada por un nivel muy alto de represión política. En un grado extraordinario, la cancelación efectiva de elecciones en un país de la OTAN, Rumania, es notable, y el pretexto muy débil con el que se hizo esto. Nunca he oído hablar de algo así, la represión del acceso a la información. En los Estados Unidos, tenemos la primera enmienda de la Constitución, lo que significa que puedo leer RT y puedo leer Sputnik, pero creo hasta donde sé que ustedes en Europa no pueden hacer eso, ¿verdad? No puedes leer RT en Noruega, ¿verdad? No somos parte de la UE, pero la Unión Europea no puede. Bueno, sorprendentemente, se mantuvieron al margen de esta censura.
Pero por eso es bastante increíble, porque al menos durante la Guerra Fría se nos permitía saber lo que decían los rusos. Así que teníamos suficiente confianza para no tener que censurar esto. Pero hoy en día no solo hay censura contra los medios rusos, porque todo lo que publican los rusos es por definición propaganda ahora, así que es muy difícil. Y además, tenemos algo extraño que ocurre en toda Europa, donde incluso si tenemos a nuestros propios periodistas o académicos y quieren explicar la posición rusa. Y de nuevo, esto debería ser de sentido común en los círculos de seguridad. Si quieres mitigar la competencia de seguridad, primero reconoces las preocupaciones de seguridad de tus oponentes. First, you recognize the security concerns of your opponents, so you won't trigger a security dilemma. But Entonces quieres desencadenar un dilema de seguridad, pero ni siquiera es apropiado intentar entender al oponente. En este país, nuestro exministro de Defensa, cuando los rusos invadieron Ucrania, fue a los medios y dijo, este no es el momento de entender, es el momento de condenar. Intenté explicar que seguramente podemos hacer ambas cosas, pero no. Todo esfuerzo por explicar la posición de los rusos se ve como sinónimo de legitimarla o justificarla. Porque si explicas lo que están haciendo, entonces no solo lo estás racionalizando, sino que de hecho lo estás apoyando. Así que es una forma de fomentar mucha autocensura. La libertad de expresión no sería hiperbólico decir que está muerta, pero definitivamente se está desmoronando muy rápidamente. falling apart very quickly. Yes, it is. I think that one of the Sí lo es. Creo que uno de los aspectos positivos, si quieres llamarlo positivo, es que mi impresión es que el público está perdiendo interés en esta guerra muy rápidamente en ambos lados de la OTAN. Y está sucediendo en Europa, está sucediendo en los Estados Unidos. Creo que eso contribuyó a la victoria de Trump en las recientes elecciones. No creo que haya sido lo principal, pero creo que sí contribuyó a ello. La percepción, ya sea precisa o no, de que es realmente más probable que él suceda y prevenga nuevas guerras en el futuro. En contraste, el Partido Demócrata, que es muy militarista, extraordinariamente militarista históricamente. which is extraordinarily militaristic historically. And so I think that when this war Y así creo que cuando esta guerra termine, y creo que se está moviendo hacia su fin, esa es la impresión que tengo. Ya sea que termine en el campo de batalla o por negociaciones, creo que estamos entrando en la fase final aquí. Vas a ver mucha ira pública, porque los europeos, en particular, han visto reducidos sus niveles de vida por el corte de energía, la explosión del gasoducto Nord Stream, obviamente realizada por los estadounidenses, o quizás en alianza con algunos países europeos, pero ciertamente por los estadounidenses. Han gastado enormes cantidades de dinero, tanto los europeos como los estadounidenses, ayudando a Ucrania, dinero público, dinero de los contribuyentes, y luego pierdes la guerra por completo. taxpayer money, and then you lose the war altogether. You have nothing to show for it. That'll be very No tienes nada que mostrar por ello. Eso será muy devastador para la credibilidad. En Vietnam hablaban de la brecha de credibilidad donde el público simplemente estaba perdiendo confianza en cualquier cosa que el gobierno decía sobre Vietnam, porque mucho de ello había sido expuesto como mentiras. Y creo que podrías ver muy rápidamente una brecha de credibilidad emerger aquí. Estoy percibiendo un tono de pánico entre los líderes europeos de que Trump pueda resolver esta guerra. Y estás obteniendo todo tipo de ideas locas, como la idea franco-británica de enviar, entre comillas, fuerzas de paz franco-británicas a Ucrania, lo cual no tiene sentido militarmente. Pero creo que refleja una cierta desesperación de que tenemos que hacer algo. I think it reflects a certain desperation that we have to do something. The question is, what are they afraid of? La pregunta es, ¿de qué tienen miedo? Y la afirmación es que tienen miedo de una invasión rusa, que los rusos van a marchar sobre París, que van a ocupar los países bálticos, que van a ocupar Suecia, etcétera, etcétera. Para lo cual, no hay ni una pizca de evidencia de que los rusos tengan interés o capacidad para hacer ninguna de esas cosas. Creo que lo que realmente les preocupa es tener que volver a sus propias poblaciones y explicar por qué durante 3 años hemos reducido los niveles de vida y desperdiciado tanto dinero de los contribuyentes y matado a cientos de miles de personas por nada y no tenemos nada que mostrar porque hemos perdido la guerra.
and have nothing to show for it because we've lost the war. I think that's going to be very devastating. Creo que eso va a ser muy devastador, no solo para los actuales jefes de gobierno, sino para todo el espectro político. Todos los partidos que lo apoyaron, todos los esfuerzos por suprimir la discusión, toda la propaganda que se ha difundido, que es extraordinaria en términos de su alcance y en términos de su mendacidad. Y creo que ese es el verdadero miedo que estamos viendo aquí. Pero también creo que, en mi opinión, es una fuente de esperanza que quizás el público simplemente no tolerará una repetición de este tipo de actividad y exigirá un tipo diferente de política y un tipo diferente de política subyacente. Policy and different kind of politics underlying it. No, you're probably right, but it's also a bit of a shock. Probablemente tengas razón, pero también es un poco impactante, porque después de la Guerra Fría, inicialmente cuando Estados Unidos estaba promoviendo estas ideas neoconservadoras, el DPG, por ejemplo, en 1992, los europeos estaban un poco sorprendidos, especialmente si escuchas a los políticos franceses de la época. Sugerían que los europeos deberían unirse para tener algún tipo de equilibrio con los Estados Unidos, para que tuviera algunas restricciones. Pero después de un tiempo, comenzó a arraigarse una nueva idea, un poco neocon, creo, que era que habría un sistema internacional basado en la unipolaridad o la hegemonía. Pero esta sería la primacía global del occidente político, que consistiría en dos pilares, Estados Unidos y la Unión Europea, y tendrían diferentes tareas. Así que Estados Unidos efectivamente, haría la cena y los europeos lavarían los platos. En otras palabras, Estados Unidos intervendría con el poderío militar pesado y los europeos podrían encargarse del mantenimiento de la paz después y tal vez de alguna ayuda económica. Esta era una especie de división del trabajo que se había previsto. Pero de todos modos, en el fondo de esto, la idea era que en este nuevo sistema, la seguridad no tendría que depender de tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de los oponentes, ya sea Rusia, China o cualquier otro. En cambio, comenzamos a ajustarnos a la idea de que la seguridad derivaba de ser tan dominante que realmente no importaba lo que pensaran. Así que creo que este fue un tema clave. Y ahora, de repente, Estados Unidos se enfrenta a este nuevo mundo multipolar emergente y está empezando a ser un poco más pragmático. No puede estar en todas partes. Tiene que priorizar. Obviamente, el hemisferio occidental y Asia son altas prioridades. Europa ya no es el centro del mundo. Así que creo que esto también es una preocupación clave. Cuando termine la guerra en Ucrania, los estadounidenses querrán retirarse un poco de Europa, y de repente pasamos de ser uno de los dos pilares de la primacía global a ni siquiera ser un polo de poder en el nuevo sistema multipolar. Después de cientos de años siendo el sujeto de la seguridad, sentados en la mesa, ahora de repente nos convertimos en el objeto. Creo que es muy difícil, pero también creo que todos creyendo en la victoria en el campo de batalla, las sanciones, todo esto, compraron todas las narrativas. Y ahora, como dijiste, tienen que explicarse. ¿Por qué se quedaron al margen y se negaron incluso a la diplomacia cuando murieron cientos de miles de hombres? ¿Qué hicieron cuando vieron que en Ucrania se cerraron los medios, se arrestó a la oposición política, se atacaron medios e iglesias? Jóvenes simplemente arrastrados de las calles hacia furgonetas y enviados al frente. Y todo lo que podían decir era que apoyaban a Ucrania, incluso cuando la mayoría de los ucranianos querían comenzar negociaciones. Y aún así, apoyar a Ucrania solo significaba una cosa, que continuamos la guerra. En algún momento tiene que haber algún tipo de... me gustaría pensar que hay responsabilidad, pero realmente no tengo muchas esperanzas en ello. Simplemente parece... Sí, pero no importa en qué dirección vaya el público, no hay cambio entre los líderes políticos. Y no es solo una cuestión europea. Creo que esto también se ve en los Estados Unidos. Tengan en cuenta que cuando Clinton comenzó todo esto, ya saben, el intervencionismo humanitario en el 99 en Yugoslavia, la gente votó por Bush durante la elección. Él estaba en contra de lo que llamaba construcción de naciones.
así que no vamos a hacer esto. Pero en cambio, ya sabes, él fue a construir naciones de Afganistán a Irak. Luego tuviste a Obama, que ya sabes, iba a proporcionar cambio, pero realmente no cumplió. Trump no inició nuevas guerras, pero la única vez que fue aclamado por los medios fue cuando bombardeó Siria. Y luego tienes a Biden. Ya sabes, los adultos están de vuelta en la sala, era su lema. Y ahora sí, casi nos llevó a una guerra nuclear con Rusia. Quiero decir, esto no es por lo que la gente votó. Pensaban que estaban obteniendo normalidad. Es un poco una pena que Donald Trump, el tipo de The Apprentice, sea ahora el salvador. Se suponía que iba a terminar la guerra. Quiero decir, estoy feliz. Si puede lograrlo, que Dios lo bendiga. Démosle un premio Nobel de la Paz. God bless him and let's give him a Nobel Peace Prize. I don't really care about his, No me importa mucho su comportamiento personal, digamos, inapropiado. Pero creo que esto es lo que el mundo casi necesitaba, porque es tan crudo en muchos aspectos que puede salirse con la suya en todo. Pero su superpoder fue, creo, romper con las narrativas. Salió y dijo, bueno, realmente no fue provocado. La OTAN sabía que no podían expandirse en Ucrania sin desencadenar guerras. Y sí, de repente, ¿quién más podría decir estas cosas? Y ese es mi punto con los europeos. Han estado atrapados en estas narrativas. Si alguien intenta siquiera sugerir que tal vez esta guerra fue provocada, estarían acabados, serían crucificados. Así que es muy difícil, no hay espacio para maniobrar. Y sí, Trump no parece tener este problema. La forma en que lo pondría es que Trump no tiene tanto una cabeza para la política, tiene un olfato para la política. Y creo que se dio cuenta, antes que nadie, de que un gran segmento del público, no estoy hablando aquí de jóvenes en campus universitarios, sino más bien de personas de clase trabajadora, incluidos muchos veteranos, estaban realmente básicamente hartos de las guerras interminables. Enseño en el sur de Arizona, donde hay una gran presencia militar. Tengo mucho personal militar allí. A lo largo de los años en mis clases, realmente durante décadas, he visto, después de la guerra contra el terrorismo, que mucho personal militar estaba profundamente alienado de la idea de intervenciones en el extranjero, porque sentían que les habían mentido, y sentían básicamente que todo el asunto, la guerra contra el terrorismo en particular, era un pretexto para la expansión estadounidense en el extranjero, que por supuesto es exactamente lo que era. Me casé con un estudiante que estaba en la Marina, que era, ya sabes, un tipo patriótico originalmente. Me estaba pidiendo si podía darle libros sobre Karl Marx. Así de alienado estaba. Y creo que Trump se dio cuenta de que había un cierto sentimiento anti-intervencionista en el público. Y se dio cuenta de esto, creo, antes que casi cualquier otra persona. Y por eso, creo que sus instintos son no iniciar nuevas guerras y posiblemente incluso reducir las que están actualmente en existencia. Eso no lo convierte en una buena persona, y no significa que vaya a hacer cosas positivas en el Medio Oriente. Creo que, desafortunadamente, el Medio Oriente va a ser igual de desagradable y de apoyo a Israel, y las cosas desagradables que Israel está haciendo, como lo fue Biden. Pero en Ucrania, creo que realmente hay una posibilidad. Trump puede hacer lo que los demócratas nunca podrían haber hecho, que es realmente terminar esta guerra y posiblemente prevenir nuevas iteraciones de Ucrania en el futuro. Sí, esperemos que sí. Quería preguntarte sobre el tema del neoconservadurismo, de la mano con el idealismo, porque hay un trabajo interesante realizado por un académico estadounidense, John Hirsch. Él escribió El internacionalismo idealista y el dilema de seguridad, y señaló que el problema clave de este enfoque idealista o internacionalista era que efectivamente, bajo cualquier valor internacionalista benigno, rechazarían el principio de soberanía. Por ejemplo, señaló la Revolución Francesa, que se suponía que crearía una hermandad de naciones y paz, pero poco después, en 1792, la Convención Nacional Francesa declaró que acudirían en ayuda de todas las personas que buscaran recuperar su libertad. Y así, en nombre de la libertad, esencialmente invita a la invasión.
He also drew lines to the Bolsheviks as they also Y también trazó líneas con los bolcheviques, ya que inicialmente iban a suspender, ya sabes, cualquier necesidad de una política exterior. Pensaban, vamos a tener una revolución y entonces verán nuestro pacifismo. Pero en cambio, en 1917, ya declararon que tenían el deber, de hecho no solo el derecho, sino la responsabilidad de recurrir a la resistencia armada si era necesario para ayudar a los proletariados combatientes de otros países. Así que de repente, lo que se suponía que era la ideología o el idealismo de la libertad humana se convirtió en un medio para el expansionismo. Parece que esta es un poco la dirección que tomamos, especialmente después de la Guerra Fría también, que es la democracia y los derechos humanos crean paz. Ahora lo llevaremos al mundo. Y de nuevo, toda la premisa, incluso si esto no fuera lo suficientemente desestabilizador, toda la premisa de que esto es lo que impulsa el comportamiento de los estados, la difusión de valores e idealismo, se vuelve, bueno, digamos, ingenua, creo. Pero supongo que mi última pregunta sería, ¿cómo ves la dirección de este neoconservadurismo y el intervencionismo humanitario? Hemos alcanzado su punto máximo. ¿La multipolaridad reducirá algo de esto al imponer restricciones o...? Me gustaría pensar eso. Pero por otro lado, veo ahora a Europa envuelta en ser liderada por, llamémoslos belicistas, que son increíblemente moralistas, que no dudan de que tienen la superioridad moral en todo. Así que me gustaría ser optimista, pero estoy en conflicto porque la realidad no refleja lo que esperaría que estuviera sucediendo a estas alturas. Mi perspectiva sobre esto, en términos de motivo, la pregunta, creo que una de las preguntas que estás haciendo es ¿hasta qué punto un idealismo auténtico, aunque tal vez equivocado, fue la causa raíz del problema? Y no creo que lo fuera. Creo que en su mayor parte los derechos humanos fueron utilizados, al menos ciertamente al principio, y realmente a lo largo de todo, de manera muy cínica, para justificar un objetivo que estaba orientado al poder, y hasta cierto punto orientado materialmente. Y digo esto porque he revisado muchos de los archivos. Soy historiador. Usamos archivos. En la Universidad de Stanford hay un gran archivo de documentos que he revisado muy cuidadosamente de los neoconservadores. Un grupo particular, llamado el Comité sobre el Peligro Presente, que era una especie de grupo de presión neoconservador que abogaba por una gran expansión del poder militar de Estados Unidos y la intervención estadounidense en el extranjero. Examiné sus documentos con mucho cuidado, y mi conclusión es que el poder era realmente lo que les interesaba, el poder, y avanzar los intereses de los intereses creados que los respaldaban. Veían los derechos humanos como un vehículo retórico útil para lograr esto, como una especie de maniobra de relaciones públicas de su parte. Y ciertamente al principio, no creo que fuera más que eso. Y creo que a lo largo de todo, nunca fue realmente el motivo principal aquí. El motivo principal era la proyección del poder estadounidense en el extranjero. Y eso en sí mismo era el objetivo principal. Tenías que tener una racionalización. No es suficiente decir que queremos poder porque nos gusta el poder o porque beneficia al complejo militar industrial. El público, al menos, no es lo suficientemente cínico como para aceptar ese tipo de cosas. Oh, lo admito. De hecho, Trump a veces, en su retórica, hace referencia a ese tipo de retórica. Trump es una excepción, quizás. Pero en general, tienes que tener una justificación con principios para todo lo que haces en público. Así que idearon una justificación con principios, incluso si era insincera. Y creo que era insincera. Fue su arma secreta todo el tiempo. Y sigue siendo su arma secreta. Creo que en términos de cómo se desarrollará, la consideración principal aquí es el historial. Y el historial de los últimos 25 años ha sido desastroso. Hemos tenido una guerra tras otra que se ha justificado en términos humanitarios en su mayoría y ha producido una catástrofe humanitaria. Tuvimos Irak, que mató alrededor de 1 millón de personas por nada, al parecer.
Tuvimos, ya sabes, Afganistán. Los talibanes ahora están de nuevo en el poder, después de 20 años, y tal vez cientos de miles de muertes allí también. Tuvimos el derrocamiento de Gaddafi. Nuevamente, desestabilizó todo el norte de África. Tuvimos el derrocamiento de Assad ahora, lo que probablemente va a desestabilizar Siria. Ya estamos viendo las fases iniciales de esa desestabilización. Siempre empeora la situación en términos humanitarios. Las mismas personas que se supone debemos liberar, mujeres, niños y tal vez gays y demás, estas personas son asesinadas por la intervención humanitaria. Y no olvidemos, estas cosas son increíblemente caras. Solo la guerra contra el terrorismo costó. Creo que la Universidad de Brown calcula los números. El número que tengo en mente es al menos 5 billones. Eso es significativamente mayor. El costo a largo plazo de la guerra contra el terrorismo. Eso es mayor que el PIB de Gran Bretaña. Solo imagina qué tipo de maravillosos proyectos humanitarios reales, podríamos haber hecho con 5 billones. Imagina cómo podríamos haber mejorado la vida de las personas en todo el mundo con ese dinero. En cambio, simplemente lo tiramos por el desagüe sin nada que mostrar más que un enorme número de muertes por nada. Así que creo que espero y trato de evitar el pensamiento ilusorio. He renunciado a la idea del pensamiento ilusorio. Simplemente no vale la pena el esfuerzo. Así que espero no estar participando en un pensamiento ilusorio aquí. Pero quizás lo que veremos es tal vez el fin de la línea para este tipo de argumento. El hecho de que una vez más se nos prometió una gran victoria contra este malvado dictador fascista, Vladimir Putin, que oprime a las mujeres, que oprime a todo tipo de personas, que hace todo tipo de cosas malas. Y vamos a preservar la democracia y todas estas cosas maravillosas. De todos modos, vamos a ver qué desastre es eso. Y vamos a perder la guerra, sin nada que mostrar más que muchos cuerpos muertos, una cantidad inmensa de desperdicio y estándares de vida más bajos. Y en Alemania, probablemente desindustrialización. Eso sería irreversible. Y creo que una vez que el público se dé cuenta de esto, se dé cuenta de cómo han sido engañados y hasta qué punto han sido engañados. Tengo la esperanza de que eso realmente cambie fundamentalmente la retórica. Y también se darán cuenta de que las personas que los han estado liderando son personas extremadamente poco talentosas. Y en los Estados Unidos hay una gran tendencia a mirar a alguien como, digamos, Anthony Blinken, que tiene un título de Harvard, tiene un título de Columbia, mirar sus credenciales académicas, y debe ser un genio. Y claramente no es un genio. Cualquiera que dude de lo poco talentoso que es, debería mirar el historial de lo que sucedió en nuestra evacuación de Afganistán. Miren algunos de los videos de nuestra evacuación de Kabul y lo desastrosa que fue. Eso no fue una operación eficiente, realizada por personas talentosas. Eso fue incompetencia. Y creo que lo que tenemos aquí es realmente la mediocridad liderándonos. Y creo que el público finalmente llegará a ver eso. Al menos, esa es mi esperanza. No, definitely some, terrible. No, definitivamente algunos líderes terribles. Pero probablemente tengas razón sobre las intenciones iniciales aquí, siendo el poder. Porque Paul Wolfowitz, por supuesto, participó en esta guía de planificación de defensa en el 92. También fue uno de los miembros fundadores del proyecto para un nuevo siglo americano. Supongo que si revisas los documentos allí o las declaraciones, está bastante claro que el objetivo allí es, como el nombre lo sugiere, asegurarse de que este siglo venidero, nuevamente establecido a finales de los 90, pertenezca a los Estados Unidos, y abogando por una política exterior muy contundente y militarista para lograr este objetivo. Pero pensaría que se estaría quedando sin fuerza en este momento si la gente está viendo a través de la retórica. Y algo, creo, se romperá en Europa también. Hay algo muy oscuro solo en los problemas actuales cuando Trump estaba presionando por un alto el fuego. When Trump was pushing for ceasefire, first the Europeans were, very
Primero, los europeos eran, ya sabes, muy reacios a la idea. Pero luego, cuando escucharon que era un alto el fuego y que lo más probable era que los rusos no aceptarían un alto el fuego sin un acuerdo político, hubo un poco de entusiasmo. Me tomó un segundo entenderlo. Y luego ves todos los titulares. Si Putin no acepta un alto el fuego, Trump debe ejercer máxima presión. Así que volvamos al campo de guerra otra vez. Sí, es muy triste que esta sea la única melodía que tenemos que tocar. Y también me gustaría ver mejores líderes que tengan una mejor comprensión de la historia. Además de, nuevamente, la única página en su libro de historia parece ser la Segunda Guerra Mundial y Hitler. Nunca pasan una frase sin mencionar a Hitler. Es muy triste. Este es el alcance de las analogías históricas. Pero sí, aquí estamos. De todos modos, profesor Gibbs, muchas gracias por su tiempo. Spentit roar if that's how Stetlen rant in Lindy. Sí, ha sido un placer. Gracias por invitarme.